Pues sí, se está acabando el año. Y claro, cuando nosotros vemos que se está acabando el año, no sé si todos, pero tendemos a ver hacia atrás, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Pero cuidado, que no nos quedemos viendo hacia atrás. Porque el Señor Jesucristo también dijo, ¿no? Que si todo aquel que pone su mano sobre el arado y vuelve hacia atrás, dice que no es digno de él. Así que es importante que nosotros veamos hacia atrás solamente para pensar o en lecciones aprendidas, pero sin dejar de ver al Señor Jesucristo. Y yo no sé ustedes, pero creo que Dios, Jesucristo, se nos ha acercado este año de muchas maneras. No siempre lo vimos, pero eso no significa que no se haya acercado. Y es importante que cuando Dios se acerca a ti para hablarte, que cuando Dios se acerca a ti para tratar con tu vida, que nos demos cuenta de que es Él, que nos percatemos de que Él es el que está hablando, de que Él está obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo vemos. Les quiero comentar un poquito la historia de este hombre que se llamaba Horacio Spafford. Este hombre era un abogado en Chicago, hombre muy influyente, le iba muy bien, tenía 4 hijas y un hijo que era el más pequeño. Su esposa se llamaba Ana. Y este hombre, cuando todo iba bien en su carrera, la verdad que era muy comprometido, buscaba mucho al Señor, tenía amistad, le suena a D.L. Moody, este evangelista tan famoso, se llevaba con gente que estaba muy consagrada al Señor, y él en sí estaba muy comprometido con Dios, y veía cómo la mano de Dios estaba en todas las cosas que él tenía, todo lo que emprendía, cómo le iba bien. Pero justo cuando estaba en la cima, en lo más alto de sus negocios, se le muere su hijo. Y claro, es como un golpe que le sacudió, y en medio de que falleció su hijo, pues buscaba también al Señor. 2 años más tarde hubo un incendio muy grande ahí en Chicago, y casi todos sus bienes, sus bienes que había comprado, sus inmuebles, casas y todo eso, oficinas, todo lo que tenía, la mayoría de las cosas las perdió con el incendio. Entonces estaba ahora sí pasando por una situación muy complicada, ¿no? Primero fallece su hijo, 2 años más tarde pierde casi todas sus pertenencias, y entonces 2 años más tarde él quería pues darle unas vacaciones, él y su familia querían tomar unas vacaciones, así que deciden ir a Inglaterra, y iban a viajar juntos en un barco. Lo que pasa que él, ya ven que le surgió, como tenía negocios, le surgieron unas cosas de última hora, así que embarcó a su esposa con sus 4 hijas para Inglaterra. Y unos días más tarde recibe la noticia de que el barco en el que iba su esposa y sus 4 hijas se había hundido, había naufragado, y que las 4 hijas murieron, y que su esposa lo estaba esperando. Así que toma otro barco para ir a buscar a su esposa, y cuando iba de camino compuso un canto. Es muy famoso en inglés, y en español también lo tenemos traducido, que se llama Encontré salvación, o en inglés el de It is well with my soul. Ese es el canto, y más o menos va así, dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Mi alma descansa.
encontró a Dios en medio de la abundancia y encontró a Dios en medio del dolor. Vio a Cristo acercarse para consolarse, para consolarlo, vio a Cristo para darle paz. Y es importante que nosotros veamos a Cristo cuando se acerca. No siempre se va a acercar en la risa, en la alegría, a veces se va a acercar en el dolor, pero se va a acercar. Abramos nuestros ojos, porque ¿saben qué? Nos espera un año nuevo. Y Cristo seguro que se va a acercar a ti. Y estemos dispuestos a recibirle, a abrirle nuestros brazos. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ven lo que está sucediendo, primero vemos que Jesús viene a ti. Míralo. Está Juan ahí, que ya recuerdan que estaba bautizando gente. Entonces, ve y ve al Señor Jesucristo. Y lo ve acercándose. Y esa imagen de Cristo acercándose a él. Yo no sé si usted, yo la verdad hasta me lo imagino, que él lo veo y como de repente fija sus ojos en una persona singular y ve que se le acerca. Él estaba muy ocupado. Él estaba bautizando gente, él estaba predicando, él estaba haciendo muchas cosas. Y estaba el gentío que le rodeaba. Y podría haber pasado por alto al Señor Jesús. Podría haber sido uno más entre muchos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que venían las multitudes en él, ¿no? Y él los bautizaba. Y ahí me imagino a Juan atareado con uno y con otro. Y cuando uno está con uno y con otro, parece como que pierde la percepción del individuo. Y se centra uno nada más en el montón. Y, uno más. Y se convierte en números, ¿no? Pero él no está viendo solo números. Está viendo a seres, está viendo personas. Pero en medio de todo lo que está haciendo, en toda su actividad, no pierde de vista o no se le pasa el hecho de que Cristo viene a él, de que Cristo se le acerca. Y claro, mi pregunta es, ¿de qué manera se te ha acercado Cristo a ti? ¿De qué manera se te ha acercado y te ha hablado? Se te ha acercado en tu hijo, se te ha acercado por medio de tu hija, por medio de tu esposa, por medio de tu esposo, por medio de tus amigos, por medio de los hermanos. ¿Cómo se ha acercado el Señor a hablarte a ti? ¿Cómo se ha acercado? ¿Por qué? Porque el Señor se acerca de muchas maneras. ¿Recuerdan cómo se acercó al ciego, a Bartimeo, cuando el ciego le llamaba, ¿no? Y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí está toda la gente diciendo, cállate, que va. Y él, en lugar de callarse, más gritaba, ¿no? Y el Señor Jesucristo va y lo dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Bartimeo? Y dice, Señor, que recobre la vista. El Señor Jesucristo fue a él cuando lo llamó. Pero también el Señor Jesucristo fue, por ejemplo, a Pablo, cuando Pablo le llamó y le dijo, Señor, hay un aguijón en mi carne, quítamelo. Y parece que el Señor no le hacía caso y Pablo le dice otra vez, quítame, Señor, este aguijón. Y le vuelve a decir, quítame este aguijón. Y le dice el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que allí el Señor Jesucristo se acercó a él para decirle, no, vas a seguir con ese problema que tienes. ¿Por qué? Porque yo me manifiesto también en la debilidad. Entonces Cristo viene a ti muchas veces para darte el descanso que tú pides o para darte la solución que estás buscando, pero otras veces viene a ti para decirte, no, tú puedes llevar esa solución porque soy yo el que la va a llevar en ti. Pero Él viene a nosotros. Es importante verlo, cómo actúa y aprender a confiar en Él, a caminar en Él, a vivir en Él. Jesús viene a ti. Míralo. Empezamos un año. Abramos nuestros ojos y veámosle. Luego también sigue adelante. Como dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como, he ahí. Lo que está diciendo, mírenlo. Ya lo miré yo.
ya lo vi. Pero tú cuando has visto al Señor Jesucristo, ¿cuál es tu responsabilidad o qué responsabilidad tenemos? Dirigirlo a otras personas, a las otras personas que lo dirijan a él, que vean a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dirigimos la atención de la gente hacia nosotros mismos. Y ya ven como a veces las personas dicen, es que tiene algo especial. Y cuando te dicen que tienes algo especial o cuando se ve algo especial en tu vida, está la tentación de decir, es que claro, es que soy yo. Pero en realidad ese ser especial que hay en tu vida es Cristo Jesús. Y es ahí donde debemos tomar la oportunidad para decir, es Él. Dirijamos a las personas a Cristo. Que lo vean a Él. Porque cuando lo ven a Él, entonces su vida también tiene sentido. Su vida encuentra paz, encuentra salvación. Y claro, necesitamos nosotros ser salvos, pero también necesitamos compartir de esa salvación con otros. Necesitamos esperanza, pero también debemos ser portadores de esperanza, ¿no? Y luego también sigue adelante. ¿Y qué dice? Ahí, ¿quién? El Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Y tengamos en cuenta que había muchos corderos, ¿no? Que había muchos corderos que siempre los pastores, y bueno, no sabemos, recuerdan los pastores que estábamos hablando ahora en Navidad de que recibieron a los ángeles y recibieron el mensaje de los ángeles. Digo, estos pastores también, no puede ser también que hayan estado criando ellos de estas ovejas perfectas que fuesen aptas para el sacrificio. Puede ser, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todos los judíos tenían que ofrecer en una determinada época del año, tenían que ofrecer un cordero como sacrificio, y los corderos que tenían que ofrecer eran corderos sin mancha. Entonces cuando se iba a ofrecer un cordero para el sacrificio, no nada más no llegaban solamente y decían, bueno, cualquiera me sirve. No, llegaban y decían, este es el que yo quiero para el sacrificio. Tenía que ser un cordero especial, bien criado, bien cuidadito, bien limpiecito, que no tuviese manchas, y entonces ese cordero es el que iba a ser ofrecido en sacrificio, porque había muchos, ¿no? Si era un cordero que estaba cojo, un cordero que estaba manchado, no lo podían aceptar para el sacrificio. Así que cuando ve Juan al Señor Jesucristo, dicen, mírenlo, Él es el Cordero de Dios. Y cuando está hablando del Cordero de Dios, está hablando de sacrificio, está hablando de sufrimiento, pero está hablando de un ser único, al cual solo a Él se le puede decir Cordero de Dios. No es uno entre un montón, es único, por encima de todos, mejor que todos, porque convenía que un solo hombre muriera por el pecado de todos, y esto es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, y por eso cuando celebramos la Navidad pensamos en el niño, ¿verdad? En el niño que es el Cordero de Dios. Seguimos adelante. ¿Qué más hace? Nosotros debemos mantener los ojos puestos en Jesús, porque es el autor y el consumador de la fe. Entonces debemos mirar a Jesús cuando se nos acerca, debemos llevar a la gente a que vea a Jesucristo, y debemos decirle, mira, este es el Cordero de Dios, es el que puede limpiar los pecados del mundo. Y hay dos, fíjense lo que dice ahí en el 1:29, se los voy a leer, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay la palabra quitar, y la palabra pecado, y la palabra mundo. Tres palabras que son importantes. Primero, el Cordero de Dios puede quitar el pecado. ¿Y qué significa quitar en este caso? Y estaba viendo un poco las definiciones y las traducciones, y mira, quitar aquí tiene que ver con levantar sobre uno mismo y cargar lo que se ha levantado. Es decir, como cuando tú ves a alguien que va con una carga y como que no puede,
Entonces tú llegas y ni siquiera se la pides, sino que dices, ves que no puede, entonces tú llegas y se la agarras y te la echas tú. Entonces el Señor Jesucristo, cuando quita el pecado del mundo, lo que ve es que los hombres, los seres humanos, estamos cargando un pecado que no podemos llevar. Y Él llega, agarra ese pecado y lo echa sobre sus hombros. Dice, yo llevo eso que tú no puedes llevar. Esa es la idea que tiene que ver, esa es una de las ideas que tiene la palabra quitar. Pero también tiene que ver con cortar o arrancar algo que se ha pegado. No sé si les ha pasado que a veces vas caminando y a veces hay unos chiclotes esos que son con azúcar, ¿no? Porque los que son sin azúcar normalmente no se pegan mucho, pero hay unos chiclotes que luego se pegan. Entonces vas caminando y ¡guas! Cuando sientes te quedas pegado y ya dices, un chicle. Y ahí vas y ahí lo llevas pegado, ¿no? Entonces llega un punto en que ya agarras y lo arrancas. De alguna manera así es el pecado. El pecado se nos pega, está pegado en nuestra vida y es muy difícil arrancarlo, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es, lo agarra y lo arranca y lo despega y ahí está uno sacándole poquito a poco. Pues el Señor Jesucristo también es lo que hace. Tenemos el pecado pegado a nuestra vida y solo Él puede quitarlo o arrancarlo o despegarlo. Porque ¿saben qué? El pecado es como crea en nosotros hábitos, crea en nosotros vicios. Y si se dan cuenta, mucha gente intenta quitarse los vicios de encima, pero está tan pegado ese vicio que como no sea el poder de Cristo que viene y lo arranca, la persona sigue hundida, atada, esclavizada a ese pecado. Y eso es lo que implica la palabra quitar. Pero luego también está la otra palabra que es pecado. ¿Qué es el pecado? Y la primera definición que encontramos para el pecado es cuando uno está tirando al blanco, o cuando tú apuntas a algo. Entonces dices, ahí está una marca, te pones con tu arco y disparas y tu flecha se va mal. El pecado es eso, no dar en el blanco. Ahora imaginemos, nosotros somos como esas flechas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un objetivo, y a cada uno de nosotros nos llama. Primero, ¿para qué nos llama? Para darle gloria, ¿no? Podemos decir que nuestro objetivo principal en esta vida es dar la gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a darle la gloria a Dios? Limpiando nuestra vida, dirigiéndonos hacia aquello a lo cual Él nos ha llamado, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que él también se esforzaba por asir o por agarrar aquello para lo cual él fue tomado o para lo cual él había sido agarrado, ¿no? Entonces, yo prosigo a la meta. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que corramos, ahí parece que es el capítulo 12, 1 y 2, nos dice que corramos con paciencia hacia la meta, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, o sea que es el que produce en nosotros fe y es el que perfecciona en nosotros fe. Entonces, el pecado tiene que ver con que uno no está yendo hacia el objetivo o se equivoca en el objetivo por el cual lo ha llamado Dios. Ese es el pecado, no ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que es eso, fallo en el darle el blanco, pero el pecado también tiene que ver con culpa, tiene que ver con faltas, tiene que ver con error de entendimiento, tiene que ver con malas acciones, pero también tiene que ver con dejar de hacer lo que se debe hacer, porque hay pecado por acción y hay pecado por omisión, ¿no? Hay pecado de pensamiento y hay pecado de sentimiento. Cuando hablamos de errar en el blanco, fallar al blanco, estamos hablando de que nos hemos desviado. ¿Y qué es lo que nos hace desviarnos?
Pero también a veces no es necesariamente el desviarnos, a veces es no avanzar, porque a veces también estamos estancados y eso es lo que se suele llamar el pecado por omisión. Pero otra implicación que tiene aquí el pecado, y es el hecho de que el pecado tiene que ver con no percibir la verdad. El pecado a nosotros nos hace, podemos decir, ciegos. No nos deja ver la verdad, no nos deja obedecer la verdad, no nos deja distinguir lo bueno de lo malo. Y eso es lo que pasa un poco en nuestra sociedad. Vemos que no se distingue lo bueno de lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y eso es pecado también. Y luego también habla del mundo. ¿Cuál es el mundo? El mundo es todo aquel que no conoce al Señor, todo aquel que anda alejado de Dios, todo aquel que está apartado, ¿no? Pero en el mundo estamos nosotros. Y a nosotros en un momento que éramos parte del mundo, Cristo, ¿saben qué vino? Nos dijo, trae tu pecado, dámelo. Tú no puedes con él. Te tiene esclavizado, te tiene arrastrando, te lo arranca, te lo quita. Y luego dices, pero aquí me queda otro poquito, Señor. Estoy manchado, estoy contaminado. Entonces dices, dámelo. Y te lava con su sangre para que seas puro. Como cuando dice en Isaías, ¿no? Que vengamos pronto y que nos pongamos a cuenta. Que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Pero es importante que nosotros, cuando hemos sido limpiados, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, porque estábamos en el mundo, éramos del mundo, ahora estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El problema está que el mundo quiere todavía acaparar tu atención, quiere que tú y yo sigamos mirándole. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Cuando piensas en Jesús, cuando pones tus ojos en Jesús, ¿qué viene a tu mente? Y miren, Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra, es la sabiduría de Dios. Entonces, fija tus ojos en Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, que te manifiesta a Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Es el que te alumbra, el que nos ilumina. Jesucristo es el ungido. Es el único capaz de resolver nuestra necesidad. Es el único que puede acercarnos al Padre. Jesucristo es el buen pastor, el que tiene cuidado de nosotros, el que nos alimenta, el que nos sustenta. Jesucristo es el agua viva, el que nos lava, el que nos sacia, el que nos da el agua que Él nos da de beber, se convierte en nosotros una fuente que salta para la vida eterna. Él es el agua viva. Luego también es el pan de vida. Él es el que sacia tu hambre, el que sacia tus necesidades, el que llena ese hueco, ese vacío que no nos puede llenar nadie. Jesucristo también es la vid verdadera. Jesucristo es esa vid a la cual nosotros debemos estar siempre pegados para poder alimentarnos de Él, para poder producir buen fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Jesucristo también es el sanador, el que sana tu alma, el que sana tu cuerpo, el que sana nuestro espíritu, el que sana nuestras heridas, el que sana nuestras dolencias. Fija tus ojos en el sanador, en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino. Fijemos nuestros ojos en Él, en el camino, busquémosle, que nos guíe Él. Jesucristo también es la verdad. Podemos buscar la verdad y la solución en muchas cosas, pero solamente es en Cristo donde tendremos la verdad. También Jesucristo es la vida, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No solamente es el que da vida, sino que Él es la vida. Su ser es vivo. Él no necesita que le mantengan la vida. Él en sí solo se mantiene con vida. Y Él es el que da vida. Por Él nosotros existimos, por Él vivimos,
porque por eso somos dependientes de Él. Ahora también Él es la puerta, por Él podemos pasar. Por Él podemos pasar al cielo, por Él tenemos entrada directa al Padre, ¿no? Porque es la puerta. Pero el Señor Jesucristo también es el Hijo de David, implicando que es Rey. Jesucristo también es el Padre eterno. Nunca te verás huérfano con Cristo. Yo sé que muchos de nosotros tendremos que enfrentar la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros padres especialmente. Algunos ya la han enfrentado. Pero recuerda que tienes un Padre eterno que vela por ti, que cuida de ti, que no te abandona. Piensa en Cristo porque Él es también el Padre eterno. También Jesucristo es el Rey de Reyes. Es el soberano, es el que todo lo tiene. El que todo lo gobierna. El que vendrá a reinar. Que nada escapará de Él. Jesucristo es el Señor de señores. Hay muchos jefes abusivos, muchos jefes que la verdad le dejan a uno sin aliento, pero Él está por encima de ellos, porque es el Señor de los señores, el que gobierna. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el que intercede, el que se presentó como sacrificio, no solamente ofreció sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio. Jesucristo es el juez, y en un momento todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, como dice, según lo que haya hecho, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Jesucristo es nuestro abogado. Si el diablo te está acusando, si te está diciendo es que tú hiciste esto, y especialmente cuando terminamos el año y decimos, oh, me equivoqué en esto, ¿qué voy a hacer ahora? Recuerda que tienes un abogado que te representa delante de Dios, porque abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Jesucristo es la piedra angular. Él es la base de todo edificio, la base de toda vida, el sustento, la columna. En Él podemos descansar. Cuando construimos sobre Él, no debemos tener miedo, porque no caeremos. Aunque venga el 2016, 2017, 2020, 2500, no pasa nada, porque estás en Cristo, porque en Él tienes eternidad, porque el fundamento de Él es para la eternidad, porque nunca se va a caer. Él es la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores se convierte en cabeza de ángulo, pero también es piedra de tropiezo para todo aquel que va en contra de Él. Todo aquel que cae sobre Él, dice que se aplastará, y sobre quien Él caiga será desmenuzado, porque Él es la piedra que levanta y la piedra de tropiezo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la estrella de la mañana. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo leíamos en Isaías. Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el Hijo amado en quien se complace el Padre. Jesucristo es el Redentor, el que pagó el precio de la deuda que tú y yo teníamos. Jesucristo nos redime. Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado y que te presenta limpio ante el Padre. Corramos este año que empezamos con los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Solo quiero, de alguna manera les he presentado todas estas descripciones de quién es Jesucristo, para que pensemos en Cristo. Celebramos la Navidad, y la Navidad a veces, con tantas luces, nos ciega y no nos permite ver la luz. Las luces no nos permiten ver la luz verdadera. Los adornos, los regalos nos impiden ver el verdadero regalo. La muchedumbre nos impide ver al niño de Belén. Nos impide ver al Salvador.
Por eso les digo, terminemos este año fijando nuestros ojos en Cristo. Mírenlo allí. Hay un canto, canta Rubén Sotelo, que dice: mírenlo allí y callen. No hay nada que decir ante ese amor. No hay nada que decir ante Cristo. Solo podemos verlo, asombrarnos, meditar en Él, aprender de Él, mirarle a Él, deleitarnos en Él, descansar en Él, porque es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé qué es lo que tienes que dejar atrás. Dejamos atrás las fiestas, ya está, la próxima semana va a cambiar. Cuando lleguemos ya no van a estar los adornos. Dejamos atrás todas las fiestas, todas las celebraciones. Dejamos atrás la Navidad, pero no dejamos atrás a Cristo, porque Cristo siempre está delante. Debe estar delante. Pero la pregunta es: ¿qué más cosas debemos dejar atrás? ¿Qué cosas hay en tu vida que tienes que dejar atrás? Amargura, rencor, fracasos, desengaños, desilusiones. Déjalos atrás. Ponlos en los pies de Cristo y míralo a Él. Como dice ese canto: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Deja atrás todo aquello que te tiene cargado y descansa en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque hemos podido celebrar el precioso regalo de Cristo Jesús, que es la Navidad. Y Padre, te pedimos por tu misericordia, porque Señor, podamos dejar atrás todo aquello que nos está haciendo daño. Y Señor, tú sabes las cargas que traen mis hermanos aquí presentes, y te ruego, Padre, porque tú les des descanso. Señor, todos presentamos delante de ti, ante tus pies, nuestras cargas, y las ponemos en ti para rogarte que seas tú quien las lleves, porque nosotros no podemos. Y Señor, también te rogamos porque nos abras los ojos para que podamos verte en todo lo que tú haces, para que, Señor, podamos proseguir a la meta, buscando el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que no te perdamos de vista. Padre, recordamos a los magos de Oriente que en un momento se desviaron. En lugar de irte a buscar a Belén, se fueron a Jerusalén. Pero cuando volvieron a encontrar el camino, se regocijaron con muy grande gozo. Y si hay alguien aquí, Señor, que en algún momento se ha desviado, que se ha perdido en el camino, te ruego, Padre, porque pueda centrarse en tus caminos. Señor, vamos a celebrar hoy el partimiento del pan y del vino, y te pedimos, oh Señor, porque tú en tu misericordia